los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra, paz a los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. Te A todos los alabamos. presentes y a quienes nos acompañan a través de todas las emisoras que integran la cadena 3 Argentina y todas sus plataformas digitales. Hoy desde la parroquia San Juan Evangelista, ubicada en calle Finoquieto, esquina Sayago de barrio Vélez Arfiel, en esta ciudad de Córdoba. Queridos hermanos, estamos celebrando el primer domingo de Cuaresma. Los ornamentos del celebrante son de color morado y nos indican austeridad y penitencia. Durante este tiempo se suprime el Gloria y Aleluya, que se retomarán festivos al finalizar el mismo en cada celebración. La Cuaresma es un tiempo de 40 días que la Iglesia nos pone dentro del año litúrgico. Comienza con la imposición de cenizas del miércoles pasado y va hasta la vigilia de la Pascua de Resurrección. Se trata de una invitación a todos los creyentes a repetir en nuestras vidas aquellos 40 días de silencio, introspección y oración de Jesús en el desierto. Por tal razón, podríamos imaginarlo y denominarlo como tras las huellas de Jesús. Esta actitud de recogimiento, de vida contemplativa, no tiene finalidad en sí misma, sino que ella es medio para descubrir y encontrar el verdadero sentido a nuestra existencia, permitiéndonos así vivir con sabiduría. Es una invitación a alejarnos momentáneamente del aturdimiento de lo cotidiano para ejercitar nuestra interioridad. Así como se entrena y capacita el cuerpo y la razón para la vida cotidiana, lo hacemos también para descubrir y fortalecer en nosotros esa fuerza interior transformadora que nos ayude a recorrer el camino de la conversión. Pasar de las cenizas que somos al nuevo fuego de la vida bajo el signo del amor. Vivir con la paz y alegría que nos genera la presencia de Dios y dejar la tristeza y soledad que ha generado en nosotros el pecado al cortar el vínculo con el Padre misericordioso. Con la esperanza de hacer fecundo este tiempo de contemplación, comenzamos esta celebración en presencia de la Virgen Santísima y recibimos a nuestro obispo, Monseñor Carlos José Ñáñez, quien en nombre del mismo Cristo presidirá esta Santa Misa, y lo hacemos uniendo nuestros corazones con la oración hecha canción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos con humildad nuestros pecados y pidamos perdón al Señor misericordioso. Pidamos al Señor nuestro Dios que nos ayude a resistir las tentaciones. Pedimos perdón por nuestras faltas, con una sincera apertura del propio corazón, unidos a nuestros hermanos. Tú conoces la dureza
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oremos para que durante esta Cuaresma podamos vivir cada día en presencia de Dios junto a nuestras comunidades y danos la fuerza de Jesús para que seamos fieles a ti. Dios Todopoderoso, concédenos que por la práctica anual de la Cuaresma progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y vivamos en conformidad con Él. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Comenzamos la liturgia de la palabra. Las aguas del diluvio representan la purificación que nos trae el bautismo a través de este signo corpóreo, para una alianza de amor con Dios. El arco iris, ese fenómeno natural, se convierte también en el signo cósmico que recuerda el compromiso del Señor de la vida con todos los vivientes. Lectura del libro del Génesis. Dios dijo a Noé y a sus hijos: yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, con los pájaros, el ganado y las fieras salvajes, con todos los animales que salieron del arca. En una palabra, con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Yo estableceré mi alianza con ustedes, los mortales. Ya no volverán a ser exterminados por las aguas del diluvio, ni habrá otro diluvio para devastar la tierra. Dios añadió: este será el signo de la alianza que establezco con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan para todos los tiempos futuros. Yo pongo mi arco en las nubes, como un signo de mi alianza con la tierra. Cuando cubra de nubes la tierra y aparezca mi arco entre ellas, me acordaré de mi alianza con ustedes y con todos los seres vivientes, y no volverán a precipitarse las aguas del diluvio para destruir a los mortales. Palabra de Dios. El Salmo es la oración esperanzada de quien recuerda la alianza del Señor. Su compasión y su amor son eternos. Conscientes de cuán débil es el hombre, el Salmo es una súplica confiada. Participamos de esta oración aclamando: tus senderos, Señor, son amor y fidelidad. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos, guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Tus senderos, Señor, son amor y fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Tus senderos, Señor, son amor y fidelidad. El Señor es bondadoso y recto. Por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Tus senderos, Señor, son amor y fidelidad. San Pedro recuerda que Cristo murió una vez por nuestros pecados y se refiere al bautismo como un compromiso contraído con Dios. Jesús nos conduce al Padre por el agua del bautismo. Estamos llamados a realizar la alianza con una conciencia pura que procede de nuestra unión con el resucitado. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, Cristo padeció una vez por los pecados,
el justo por los injustos, para que, entregado a la muerte en su carne y vivificado en el Espíritu, los llevara a ustedes a Dios. Y entonces fue a hacer su anuncio a los espíritus que estaban prisioneros, a los que se resistieron a creer cuando Dios esperaba pacientemente en los días en que Noé construía el arca. En ella, unos pocos, 8 en total, se salvaron a través del agua. Todo esto es figura del bautismo, por el que ahora ustedes son salvados, el cual no consiste en la supresión de una mancha corporal, sino que es el compromiso con Dios de una conciencia pura, por la resurrección de Jesucristo, que está a la derecha de Dios, después de subir al cielo y de habérsele sometido los ángeles, las dominaciones y las potestades. Palabra de Dios. Jesús, que fue tentado en el desierto como nosotros hoy, por ello nos invita a convertirnos para participar del reino. Nos llama a descubrir la nueva alianza, convirtiéndonos y creyendo en su buena noticia. El reino de Dios está cerca. Agradezco, Señor, tu palabra. Te agradezco tu verbo de amor. Meditar en silencio tus cosas. Aprender lo que es el amor. Te agradezco tu vivo silencio, este rato para hablar con vos, encarnarme en tu sabiduría y vivir tu palabra, Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. El Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde fue tentado por Satanás durante 40 días. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Palabra del Señor. Luego de haber escuchado con el oído atento y el corazón dispuesto la palabra del Señor, recibamos la reflexión de nuestro pastor que nos ayudará a comprenderla. Queridos hermanos, el miércoles pasado, miércoles de ceniza, comenzábamos el tiempo de Cuaresma que nos prepara para la celebración del misterio pascual de Jesús, su muerte y su resurrección. Estos casi 40 días de la Cuaresma, entre otras cosas, evocan el tiempo en que el pueblo elegido estuvo en el desierto, a la salida de Egipto, su éxodo
desde Egipto. El Señor sacó a Israel de Egipto, lo liberó, le ofreció su amistad con él, hizo alianza con el pueblo de Israel. Todo por iniciativa de Dios mismo. Él dio el primer paso. Como dice San Juan en una de sus cartas, Dios nos amó primero. También primero, como dice el Papa Francisco, al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel aceptó la elección de Dios, hizo alianza con él, se comprometió a observar las cláusulas de esa alianza, los mandamientos. Los mandamientos no son imposiciones arbitrarias o caprichosas de parte de Dios, sino que son indicadores que conducen a una vida plena, a una vida feliz. La alianza que Dios hizo con Noé, lo hemos escuchado en la primera lectura, es como una prefiguración, un anuncio de esta otra alianza importante, la del Sinaí, con Moisés como intermediario, una alianza que regula la vida del pueblo de Israel y de observarla hace que Israel sea la fuente de bendición para todas las naciones, para todos los pueblos, que es lo que Dios en su momento le promete a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Ahora, el pueblo de Israel, que representa a la humanidad, no obstante haberse comprometido, no siempre cumplió las cláusulas de la alianza. En más de una ocasión se apartó de los senderos de Dios, no cumplió los mandamientos. Porque los mandamientos son indicadores, como decíamos, hacen conocer el camino, pero no dan la fuerza para recorrerlo. Y entonces los mandamientos terminan señalando cuál es la fragilidad de la condición humana. Es lo que dice por allí el apóstol San Pablo cuando señala que la ley daba a conocer lo que había que hacer, pero no daba la fuerza para realizarlo. Y entonces quedaba de manifiesto la fragilidad, el pecado de la condición humana. Dios promete poner remedio a esta enorme dificultad. Y esa promesa comienza a cumplirse con la llegada de Jesús. Por eso nosotros celebramos la Navidad como la aurora de la salvación y llega a su culmen en el misterio pascual de Jesús, donde se obra plenamente la reconciliación. Este Jesús, al recibir el bautismo de Juan el Bautista, manifiesta que toma el lugar de nosotros, que se hace cargo de nuestro pecado sin tener nada que ver con el pecado, para realizar la obra de la reconciliación. Y ahí, en el bautismo de Juan, es mostrado como el Hijo muy querido de Dios, el Mesías, el Salvador. Y como acabamos de escuchar, impulsado por el mismo Espíritu, va al desierto. Y el desierto es
el lugar de la intimidad con Dios, el lugar de la prueba, el lugar de la decisión. Y Jesús, sin tener nada que ver con el pecado, supera las tentaciones y comienza a manifestar así la obra de la reconciliación de la humanidad con Dios. El mal no tiene la última palabra. Podrá tener en alguna circunstancia la delantera, pero no tiene la última palabra. Jesús es el más fuerte. Él vence al tentador y vuelve del desierto, como hemos escuchado con en el Evangelio, con una buena noticia. Es posible acercarnos a Dios, es posible reconciliarnos con Él, es posible acoger el reino en nuestro corazón. Una doble condición: creer en Jesús y cambiar el rumbo de nuestra vida. La conversión. Y esto trae a su vez a la memoria también nuestro bautismo. El apóstol Pedro, en la segunda lectura, hacía referencia a ese acontecimiento precioso, el de nuestro propio bautismo. Claro, recibiéndolo de pequeños no somos conscientes de lo que eso significa. Son nuestros papás, nuestros padrinos, la comunidad la que vive con intensidad ese acontecimiento. Pero es un acontecimiento precioso. Dios nos ofrece y nos regala su amistad. Eso que se escucha junto al Jordán, cuando Jesús recibe el bautismo de Juan, este es mi hijo muy querido, es lo que al pie de la pila bautismal Dios dice de cada uno de nosotros. Este es mi hijo, esta es mi hija, muy querido, muy querida. Maravilla del bautismo. También iniciativa de Dios. Antes que nosotros hiciéramos cualquier cosa, Él se acercó bondadosamente y nos ofreció, nos regaló su amistad. Claro, uno tiene que aceptar esa amistad y vivir en consonancia con ello. Bueno, pero éramos muy chiquitos, claro. Nuestros padres y padrinos lo hicieron en nuestro nombre, pero la Iglesia nos ofrece en cada Cuaresma y en cada Pascua la oportunidad de prepararnos para una aceptación cada vez más plena del bautismo y una renovación cada vez más consciente del compromiso. Y las cláusulas ya están sintetizadas por Jesús. Recordemos, ¿cuál es el mandamiento más importante? Le pregunta un doctor de la ley. Y Jesús dice, el mandamiento más importante es: amarás a Dios con todo el alma y a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende la ley y los profetas. Ahora, decíamos, en la primera alianza, los mandamientos indicaban lo que había que hacer, pero no daban la fuerza. En el bautismo se nos comunica la gracia que nos hace conocer lo que Dios quiere de nosotros, pero nos da la capacidad de realizarlo. De manera tal que el cristiano no solamente sabe que debe ser bueno, sino sobre todo y principalmente puede ser bueno. Esta es la buena noticia. Dios nos liberó. En Jesús nos regaló la libertad. La libertad plena es para abrazar el bien y hacerlo. No a la fuerza, sino por libre elección. ¿Cuándo somos libres?
cuando abrazamos el bien y lo ponemos por obra. Esa es la perfecta libertad. Jesús dice alguna vez, conversando con los judíos, el que comete pecado es un esclavo del pecado. Para ser libres nos liberó Cristo, dice Pablo por su cuenta. Entonces, esta es la maravilla del bautismo. Y entonces somos invitados a lo largo de estos 40 días en la Cuaresma, a ir pensando en estas cosas para renovarlo, vivir un proceso de renovación, de conversión, de cambio interior. Generalmente, en las comunidades parroquiales, al aproximarse la Semana Santa, se ofrece la posibilidad de recibir el sacramento de la reconciliación en el ámbito de una celebración penitencial. Qué lindo es aprovechar esa oportunidad, pero no como una rutina, que hay que confesarse porque viene la Pascua, sino como la culminación de un proceso interior por el cual nos vamos acercando a Dios, y cuando celebramos la reconciliación estamos pendientes no tanto de lo que nosotros tenemos que decir, aunque hay que hacerlo con verdad, con sinceridad, sino de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Renovarnos interiormente y restablecernos en la plenitud de su gracia. Viene a ser, decían algunos, que la reconciliación, la confesión, un segundo bautismo. Un segundo bautismo. Qué lindo vivir así la Cuaresma. Entonces, la vigilia pascual, que es la vigilia más preciosa por los signos, ¿no?, la da oportunidad de renovar el bautismo. Y si no, el domingo de resurrección es una linda oportunidad para decir, Señor, yo acepto mi bautismo. Lo quiero vivir con intensidad y quiero ser fiel a lo que me propone. Entonces, en este tiempo de Cuaresma, oportunidad para entrar dentro de nosotros mismos y ver, a ver, en el corazón, qué es lo que nos hace ruido. Diciendo, mira, estas cosas me han alejado de Jesús, de su palabra. Estas cosas me están impidiendo ser bueno, ser solidario, ser generoso. Y entonces iniciar un camino de rectificación de toda esta cosa. No se hace de un momento para otro, pero se puede vivir un proceso en donde contamos con la gracia de Dios, pero también ponemos nuestro esfuerzo. Y esta es una de las distinciones también lindas entre el Adviento y la Cuaresma. El Adviento también usamos los ornamentos morados, tiene una cierta austeridad, pero es un clima de amnistía. Señor, limpia todo. Él viene a salvarnos. La Cuaresma es también un tiempo de renovación, pero se demanda un esfuerzo de nosotros. Decían los antiguos que la penitencia es un bautismo con lágrimas. Y entonces la penitencia, la Cuaresma es también un tiempo con lágrimas, pero no de, digamos, de autoflagelación, sino de dolor de habernos apartado de la bondad del Señor y de la esperanza de ser abrazados nuevamente por su misericordia. Esa es la Cuaresma. Y además de la gracia y de nuestro esfuerzo, también la ayuda de los santos. Nosotros celebramos esta Eucaristía en esta parroquia que honra a San Juan, el discípulo amado, el autor del cuarto evangelio, el evangelista, que en el discurso o en la conversación de Jesús con los discípulos en la última cena, referida por Juan, ahí se nos hace una supersíntesis de los mandamientos. Uno solo, dice Jesús,
Esto es lo que yo les pido a ustedes. Ámense unos a otros. Claro, para poner en práctica eso es necesario aceptarlo a Jesús, aceptar a Dios. Está sobreentendido el primer mandamiento. Pero San Juan, como para decir, esto no es complicado, miren, es sencillo en su formulación, exigente en su práctica. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo les pido, esto es lo que les recomiendo. Casi machaconamente, dice Jesús, según San Juan, en la última cena. El mandamiento es, ámense, como yo los he amado. Pero no es solamente esa propuesta, antes ha realizado un gesto impresionante. El lavatorio de los pies. Y les dice, al finalizar, les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Desafío, tarea. Pero después también tiene una cosa muy linda al terminar. Dice, ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. La alegría del Evangelio. La alegría de la bondad. Ustedes serán felices si sabiendo todo esto lo practican. De nuevo, el cristianismo es sencillo en su formulación, es exigente en su práctica, pero es así. Y pensándolo bien, tenemos que decir, como decía la quinta conferencia del episcopado latinoamericano en Aparecida, el cristianismo es un don, no una carga. Qué lindo pensar esto a lo largo de la Cuaresma y vivirlo con especial alegría en la Pascua de Resurrección. Junto a Juan el Evangelista al pie de la cruz estaba la Virgen y también a ella le encomendamos que nos ayude a vivir esta Cuaresma. Y como quizá hemos tenido oportunidad de escuchar, el Papa Francisco ha invitado a la Iglesia Católica el próximo viernes 23 de febrero a una jornada de oración y de ayuno, pidiendo especialmente por la paz, sobre todo en el África, en el Congo, en el Sudán del Sur, pero también en todo el mundo, frente a las amenazas que a veces se insinúan de conflictos posibles. Tengamos presente esto. El Papa también ha invitado a otras tradiciones religiosas, cristianas y no cristianas, a sumarse a esta iniciativa. Un poco rememorando aquello de Juan Pablo II en Asís, las religiones del mundo pidiendo por la paz en el mundo. Y en Córdoba, un momento culminante de esa jornada va a ser una misa que va a presidir el obispo auxiliar, Monseñor Pedro Torres, en la Basílica de la Merced, ese día, viernes 23, a las 19:30 horas. Estamos todos invitados y estamos invitados a vivir esa jornada, unirnos con nuestra propia oración, y lo hacemos ahí en la Basílica de la Merced porque en este año se están celebrando los 800 años de la creación de esta orden religiosa que honra de modo especial a la Virgen Santísima, que es invocada también ahí como la redentora de los cautivos, la que nos alcanza la auténtica libertad. Entonces, qué lindo poner ahí también nuestra intención por la paz del mundo. Que así sea. El credo es una oración que nos ayuda a afianzar nuestra fe. Lo rezamos preparando nuestro espíritu para vivir intensamente la fe en este tiempo pascual. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Presentemos nuestra oración común a nuestro Padre del Cielo, pidiendo por nuestras intenciones. A cada una de las intenciones respondemos, te lo pedimos, Señor. Lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos y sus auxiliares Pedro y Ricardo, y todos nuestros sacerdotes, diáconos y laicos consagrados, concédeles tu luz y fortaleza en su misión de llevar a los hombres a que encuentren la vida que solo puede venir de Jesús, camino, verdad y vida. Oremos. Por todos los creyentes que inician su marcha de peregrinos durante el tiempo de Cuaresma, para que manifiesten al mundo signos de arrepentimiento y conversión capaces de reconstruir y fortalecer la urdimbre fraterna entre hermanos. Oremos. Por nuestra patria, para que todos sus actores sociales se acuerden en la búsqueda y encuentro de caminos y proyectos para ser una nación con justicia, libertad y una acción con clara preferencia por los que más sufren. Oremos. Por quienes en este tiempo han comenzado un proceso de conversión, puedan encontrar en la oración, la penitencia y la caridad un medio que los lleve a descubrir el sentido de la existencia humana y una vida plena. Oremos. Te pedimos, Señor, por la comunidad de esta parroquia San Juan Evangelista, por los aquí presentes y por quienes viven a través de la radio esta Santa Misa, especialmente los que sufren, los que tienen menos, para que encuentren en nosotros el gesto, la palabra oportuna y el verdadero compromiso a trabajar por una convivencia más justa y más fraterna. Oremos. Atiende, Señor, nuestras oraciones y por la intercesión de la Santísima Virgen María y de todos los santos, concédenos lo que confiadamente te pedimos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Comenzamos la liturgia de la Eucaristía. Cristo, muerto y resucitado para nuestra salvación, nos une llevando al altar el propósito de aprovechar este tiempo para aumentar nuestra oración, penitencia y caridad. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Te pedimos que nos dispongas, Señor, para ofrecer convenientemente estos dones con los que iniciamos el camino cuaresmal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, al abstenerse de alimentos terrenos durante 40 días, consagró con su ayuno la práctica cuaresmal y al rechazar las tentaciones del demonio, nos enseñó a superar los ataques del mal, para que, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podamos gozar un día de la Pascua eterna. Por eso, unido a los ángeles y a los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Cielos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosanas a Dios, hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre de Dios, hosanas al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares Pedro y Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con un corazón verdaderamente filial, digamos ahora la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos saludamos mutuamente deseándonos la paz. También contigo. A todos los que comparten esta Eucaristía, a las familias aquí presentes, a quienes nos escuchan, a los enfermos, ancianos, a quienes se encuentran privados de la libertad, a los alejados de los centros urbanos, a quienes cumplen con su trabajo, les llegue en este momento la paz del Señor. Vivámoslo con actitud de confianza y amor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, que una palabra tuya estará para mí. La Eucaristía nos fortalece para emprender el camino cuaresmal hacia la Pascua. Con alegría, marchemos a participar de la cena del Señor y a recibir el pan de vida. Hermanos, a todos aquellos que siguen esta celebración a través de la radio y para quienes no han podido acercarse a recibir a Jesús sacramentado,
pueden hacer la comunión espiritual. Los invitamos a orar así. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Ven a mí, te he recibido, te abrazo y me uno todo a ti, Señor. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Esta Santa Misa se está transmitiendo para todo el país. Hoy desde la parroquia San Juan Evangelista, a través de todas las emisoras que integran la cadena 3 Argentina y todas sus plataformas digitales. También será retransmitida por Canal C a las 11 horas. Pedimos a Dios nuestro Señor bendiga estas emisoras que son un medio para llevar el Evangelio a las distintas comunidades, brindando generosamente este espacio. La misa del próximo domingo será transmitida, si Dios quiere, desde la capilla Nuestra Señora de Belén, ubicada en Orcadas del Sur, esquina Juramento, barrio Parque Chacabuco de la ciudad de Córdoba. Hermanos, les compartimos a modo de ayuda la propuesta del Papa Francisco para el ayuno de Cuaresma. Ayuna de palabras hirientes y transmite palabras bondadosas. Ayuna de descontentos y llénate de gratitud. Ayuna de enojos y llénate de mansedumbre y de paciencia. Ayuna de pesimismo y llénate de esperanza y optimismo. Ayuna de preocupaciones y llénate de confianza en Dios. Ayuna de quejarte, llénate de las cosas sencillas de la vida. Ayuna de presiones y llénate de oración. Ayuna de tristezas y amargura y llénate de alegría el corazón. Ayuna de egoísmo y llénate de compasión por los demás. Ayuna de falta de perdón y llénate de actitudes de reconciliación. Ayuna de palabras y llénate de silencio y de escuchar a los otros. Si todos intentamos este ayuno, lo cotidiano se llenará de paz, confianza, alegría y vida. Les invitamos a rezar la oración por nuestra patria. Queridos hermanos, Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice:
Argentina canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Oremos. Te pedimos, Padre, que reconfortados con el pan del cielo que alimenta nuestra fe, acrecienta nuestra esperanza y fortalece nuestra caridad, aprendamos a tener hambre de este pan vivo y verdadero y a vivir de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Dios Padre misericordioso les conceda como al Hijo pródigo el gozo de volver a la casa paterna. Cristo, modelo de oración y de vida, los guía a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la Cuaresma. El espíritu de sabiduría y de fortaleza los sostenga en la lucha contra el maligno para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre su familia, sus seres queridos y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Queridos hermanos, una vez más nos dice el Señor, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Nos retiramos con alegría y confianza por haber iniciado nuestro camino de preparación a la Pascua, un camino de lucha que conduce a la victoria, un camino que pasa por la cruz pero que llega a la alegría de la resurrección, un camino que debe ser de auténtica renovación de nuestras vidas, de conversión y de crecimiento. Hemos finalizado la Santa Misa. Vivamos esta semana recordando el lema del plan pastoral de nuestra arquidiócesis que nos acompaña este año. El Hijo nos llama a seguirlo, caminamos juntos. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere, desde la capilla Nuestra Señora de Belén, ubicada en Orcadas del Sur, esquina Juramento, barrio Parque Chacabuco de la ciudad de Córdoba. Que la bendición del celebrante llegue a toda nuestra querida patria y la Virgen nos acompañe. Muchas gracias.